Hace unos años recibí una llamada a las 3 de la mañana. Era mi madre. No era una emergencia, era soledad. Y yo me levanté como siempre, como había hecho cientos de veces. Pero esa noche algo se rompió por dentro. No te voy a contar todavía qué pasó después. Lo que sí te voy a decir es esto. Si llevas años dando sin parar, cuidando de todo, sosteniendo lo que nadie te pidió que sostuvieras, quizás lo que llamas amor es otra cosa. Y el Tao tiene un nombre para eso. ¿Te han enseñado que el amor se demuestra con sacrificio? Que una buena madre no descansa, que un buen hijo siempre está disponible, que cuidar de los demás, aunque te cueste la salud, el sueño y la alegría, es lo que hacen las personas buenas. Y si un día dices, no puedo más, la culpa aparece antes de que termines la frase. Como si necesitar algo para ti fuera egoísmo. Como si tu cansancio fuera un defecto moral. Esto no es una opinión, es un patrón cultural con nombre y apellido. Hay 3 señales de que el cuidado se ha convertido en algo que te destruye. Y ninguna de las 3 parece un problema, hasta que lo es. La primera tiene que ver con la conducta. No puedes decir que no. No es que no quieras, es que tu cuerpo se mueve antes de que pienses. Alguien pide y tú ya estás ahí. Sin evaluar si puedes, si quieres, si te queda algo que dar. Es automático. Como un reflejo que aprendiste tan temprano que ya no lo cuestionas. La segunda es emocional. Sientes culpa cuando descansas. No culpa por algo concreto, una culpa difusa, como un zumbido de fondo que dice: deberías estar haciendo algo por alguien. Y el descanso, en vez de recargarte, te vacía más. Porque estás descansando con el cuerpo, pero no con la conciencia. La tercera es corporal. Tu cuerpo ya habla. Mandíbula apretada, hombros que no bajan ni cuando duermes, un nudo en el pecho que se ha vuelto tan constante que ya ni lo notas. Te has acostumbrado a vivir en tensión, como si fuera tu estado natural. ¿De dónde viene esto? No aparece de la nada. En la cultura latina hay un patrón que la sociología llama marianismo. Es la idea heredada durante siglos de que la mujer virtuosa es la que se sacrifica en silencio, la que lo da todo sin pedir nada, la que se borra para que otros brillen. Y no solo las mujeres lo llevan. Los hijos que crecen en familias donde el cuidado era la única forma de recibir amor, también lo internalizan. Cuidas para que te quieran, das para que no te abandonen. Pero aquí está la trampa. Esa narrativa no la elegiste, te la instalaron. Y ahora funciona sola, como un programa que corre en segundo plano. No necesitas decidir sacrificarte, simplemente lo haces. Y cada vez que alguien dice qué buena persona eres,
el programa se refuerza. Y la generación sándwich atrapada entre hijos que criar y padres que envejecen, vive esto al extremo. Y no es una metáfora. Es una presión real, concreta, con fecha de vencimiento en el propio cuerpo. Y los datos lo confirman. Según datos europeos sobre ciudadanos, en España las mujeres representan más del 60% de la población cuidadora e informal. En Estados Unidos, una encuesta del 2025 encontró que el 78% de los cuidadores familiares experimenta burnout. Y más de la mitad lo describe como algo que ocurre todas las semanas. Todas las semanas. No es un momento de crisis, es un estado permanente. Pero lo más revelador no es la cifra, es esto. Cuando les preguntan a los cuidadores si sienten que su trabajo tiene sentido, la mitad dice que sí, que les da propósito. Es decir, el mismo acto que los destruye es el mismo que les da razón de ser. Eso no es burnout normal. Eso es una identidad construida sobre el agotamiento. Y aquí es donde entra el Tao. Porque el Tao Te Ching no dice deja de cuidar, no dice sé egoísta, dice algo mucho más incómodo. En el capítulo 11, Lao Tse usa 3 imágenes: una rueda, un cuenco de barro, una habitación. Y en las 3, el mensaje es el mismo. Lo que hace útil al objeto no es lo sólido, sino el vacío. 30 radios se unen en un eje, pero es el hueco en el centro lo que hace funcionar la rueda. Se moldea la arcilla para hacer un cuenco, pero es el vacío interior lo que lo hace útil. Se abren puertas y ventanas para construir una habitación, pero es el espacio vacío lo que la hace habitable. Fíjate en lo que no dice. No dice que lo sólido sea malo. Dice que sin vacío, lo sólido no sirve para nada. Y esto, aplicado a tu vida, cambia todo. Cambia todo. Yo también creía esto, que estar disponible para todos era la forma más alta de amor, que si alguien me necesitaba y yo no respondía, algo estaba mal en mí. Había épocas en las que me despertaba ya cansado, no por falta de sueño, por falta de espacio. Mi vida estaba tan llena de las necesidades de otros que no quedaba hueco para nada mío, ni un pensamiento propio, ni un deseo que no estuviera filtrado por ¿y qué van a necesitar los demás? Y la ironía es que mientras me vaciaba para todos, lo que daba era cada vez peor, más irritable, más impaciente, más presente en el cuerpo, pero completamente ausente por dentro. No fue el Tao el que me lo enseñó primero, fue mi propio cuerpo, una contractura que no se iba, una fatiga en el sueño que no curaba. El cuerpo habla antes que la filosofía. El Tao no propone que dejes de cuidar, propone algo más radical, si quieres, que cuides desde el vacío, no desde el agotamiento.
Vuelve al cuenco del capítulo 11. Un cuenco lleno no puede recibir nada. Y un cuenco que no se vacía constantemente para servir a otros, sin que nadie lo llene a él, termina agrietado. La alternativa taoísta no es egoísmo, es una palabra que en chino se llama te. Y te no se traduce como virtud en el sentido moral occidental. Te es la potencia natural de algo que está alineado con su propia naturaleza. Un árbol que crece donde le toca, con la luz que tiene, sin forzar. Eso es te. Cuando cuidas desde te, no te sacrificas, fluyes. No das desde el vacío del agotamiento, das desde la plenitud de quien primero se ha llenado. Piénsalo con la metáfora del cuenco. El agua que ofreces no sale de raspar las paredes del barro, sale del agua que permitiste que entrara. Y aquí viene la parte difícil. Para que entre algo, tiene que haber espacio. Y para que haya espacio, tienes que soltar algo. Quizá la creencia de que eres imprescindible, quizá la necesidad de que te necesiten, quizá la idea de que si no lo haces tú, nadie lo hará. El capítulo 11 no habla de abandonar, habla de crear utilidad a través del vacío. Y en tu vida ese vacío tiene un nombre muy concreto. Tiempo para ti, que no necesitas justificar ante nadie. Pero aquí es donde tengo que ser más sincero contigo, porque el Tao no da respuestas simples y yo no voy a dártelas tampoco. La paradoja es esta. A veces, cuidar de otro es tu té. A veces, la madre que se levanta a las 3 de la mañana no está actuando desde el patrón del marianismo. Está actuando desde algo genuino, profundo, que no tiene nombre en psicología. Y distinguir cuándo estás dando desde la plenitud y cuándo estás dando desde la deuda, eso no lo resuelve ningún capítulo del Tao Te Ching. Eso lo resuelve tu propio cuerpo, tu honestidad contigo. Hay un concepto en el Yuan Shi que se llama el ayuno del corazón. Xin Zai no es dejar de sentir, es vaciar el corazón de expectativas, de narrativas, de deudas emocionales para poder ver lo que realmente está pasando, no lo que te dijeron que debería pasar. Y cuando vacías todo eso, a veces la respuesta es sí, quiero cuidar a esta persona, no porque deba, sino porque elijo. Y a veces la respuesta es estoy destruyéndome y llamándolo amor. Las dos respuestas son válidas. El Tao no juzga, solo ilumina. Te voy a dar un ejemplo concreto. Imagina esto. Tu padre te llama un domingo. Estás agotada, no has dormido bien, tienes cosas pendientes que llevas posponiendo semanas, pero su voz suena triste y tu cuerpo ya sabe lo que va a hacer. Cancelar tus planes, ir a verle. Pasar 3 horas escuchando las mismas quejas de siempre. Volver a casa más cansada que antes. Y sentir que aún así no fue suficiente. Ese es el patrón, automático, sin pausa. Ahora, el mismo escenario, pero con espacio. Tu padre llama. Sientes el tirón. Respiras, notas la tensión en el pecho y en vez de saltar dices,
Papá, me encantaría verte. ¿Podemos quedar el martes? No has dejado de quererlo. No has dejado de cuidar. Has creado un hueco, un vacío. Y desde ese vacío, cuando vayas el martes, lo que des será real. No será el residuo de una obligación. Esa pausa entre el impulso y la acción, eso es Wu Wei, aplicado al cuidado. No es no hacer, es no forzar. Vamos a hacer algo juntos. Solo 60 segundos. No necesitas cerrar los ojos ni estar en ningún lugar especial. Piensa en una persona a la que cuidas habitualmente, alguien por quien te desvives. Tenla presente. Ahora nota dónde la sientes en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En los hombros? ¿En el estómago? No intentes cambiar nada. Solo nota. Ahora respira conmigo. Inhala en 4. Sostén. Exhala en 6 despacio. Y al final de la exhalación, di por dentro esta frase. No tengo que sostener todo. Una vez más. Inhala en 4. Sostén. Exhala en 6. No tengo que sostener todo. Y una última vez. Inhala. Sostén. Exhala. No tengo que sostener todo. Nota si algo cambió, aunque sea mínimo. Quizás los hombros bajaron medio centímetro. Quizás el pecho se aflojó un poco. Eso es suficiente. No estás soltando a nadie, estás creando espacio dentro del cuenco. Ahora lo que no quiero que hagas con esto, porque hay un error muy común cuando alguien descubre que ha estado dando demasiado. El error es convertir el no en una nueva armadura. Pasar de darlo todo a no dar nada. De cuidar de todos a aislarte de todos. Eso no es vacío útil. Eso es un muro. El Tao no propone muros, propone puertas. Puertas que se abren y se cierran. Ventanas, espacios que respiran. Recuerda, el capítulo 11 habla de una habitación con puertas y ventanas, no de una fortaleza sin entradas. La integración real es mucho más sutil. Es aprender a sentir la diferencia entre el cuidado que te llena y el cuidado que te vacía. Y esa diferencia no está en la acción, está en lo que sientes en el cuerpo mientras lo haces. Si cuidas y tu pecho se expande, probablemente estás dando desde T. Si cuidas y tu mandíbula se aprieta, probablemente estás pagando una deuda que nadie te pidió. 3 cosas concretas que puedes hacer esta misma semana, no como tarea, como experimenta. La primera, elige un día, solo uno, en el que cuando alguien te pida algo, no respondas inmediatamente. No dices que no. Solo dejas pasar 10 minutos antes de responder. 10 minutos. Y en esos 10 minutos
notas qué pasa en tu cuerpo. Si la urgencia viene de ellos o de ti. La segunda, identifica tu frase automática. Esa que dices sin pensar cuando alguien te ofrece ayuda. No, tranquilo, yo puedo. No es nada. No te preocupes. Cuando la identifiques, esta misma semana, cámbiala una vez, solo una, por sí, gracias. Y observa qué sientes al decirlo. La tercera, al final de cada día, hazte una pregunta antes de dormir. ¿Hoy cuidé desde la plenitud o desde la obligación? No la juzgues, solo obsérvala, como el Tao observa el agua, sin intervenir. Estas 3 acciones no cambian tu vida, pero crean espacio. Y el espacio, como dice el capítulo 11, es donde empieza lo útil. Aquella llamada a las 3 de la mañana. Lo que pasó después fue esto. Me levanté, como siempre, fui al teléfono, como siempre, pero esa vez, antes de contestar, me quedé quieto unos segundos y noté algo que llevaba años sin notar. Estaba furioso, no con mi madre, conmigo, por no haberme permitido nunca decir: mamá, yo también necesito dormir. Esa noche no fui a rescatarla. Le dije que la quería mucho, que hablaríamos por la mañana. Y colgué. Y el mundo no se acabó. Ella estaba bien al día siguiente. Y yo, por primera vez en años, también. No dejé de quererla. Dejé de confundir el amor con la disponibilidad total. Creé un vacío, pequeño. Y en ese vacío entró algo que llevaba mucho tiempo esperando fuera. Yo mismo. El amor que te destruye no es amor. Es una deuda que nadie te pidió que pagaras. Y el Tao dice algo que nadie más se atreve a decirte. Está bien devolver esa deuda, vaciar el cuenco y descubrir que cuando está vacío es cuando puede llenarse de verdad. Si esto te tocó, déjame una cosa en los comentarios. No tienes que contar tu historia entera, solo responde esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti y que tú lo permitiste? Y si te cuesta recordar, quizás ahí empieza el trabajo. Si este vídeo te hizo pensar, suscríbete, no para que yo tenga más números, sino para que este tipo de conversaciones sigan existiendo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias, mil gracias por estar aquí.